Hola, hola. Domingo 15 de marzo del 2026. Hemos vuelto acá en una nueva transmisión para este canal de comentarios ciudadanos, como se dirían. Y esperamos que se mantengan en sintonía, ¿ya? Bueno, pasó una semana después de la asunción, casi, no, menos una semana después ya de Gas como presidente. Uy, y nos faltaban que entretenerse, literalmente, ¿ya? Como resumen para los que no vieron o algo, o estamos como recién informando, o a los que vienen desde otras cuentas, desde el extranjero, fue una transición normal, clásica republicana, hasta fome, diría yo. Esperaba, no sé, alguna salida de libreto de la otrora, del otro oficialismo, hoy oposición, pero no, se mantuvo todo bien. Ya, perfecto, pasaron el día, se fueron cada uno para su casa, volvieron con los discursos, bla, 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 bla. Y tenemos acá ya instalado oficialmente en La Moneda. Las primeras medidas concretas, este como un resumen de la semana, Super Express. Eh, en los primeros días lanzó varias órdenes ejecutivas, ya básicamente con firmas de decreto, donde se da prioridad al tema de migración, vivienda y además vivienda, hablo de reconstrucción de los incendios forestales, tanto de Valparaíso, ya con 2 años de retraso, y del Biobío, que fue durante este verano, que pasó. Y además, poner énfasis en la parte del cuadre de las platas. Traducción, auditorías estatales por todos lados y además pedir reducir gastos. Cosa que es bastante difícil. O sea, uno saca la cuenta y primero es sumamente imposible auditar a todo el aparato estatal, ya sea por angas o por mangas. Hay mucha información que no se tiene y que supuestamente los contralores y fiscalizadores internos, cuando les preguntaron si habían estos datos, se le habían perdido los datos. Curioso. Bueno, fuera de eso, más allá de las promesas rimbombantes, que ya es hora de demostrar de que por qué le llaman gobierno de emergencia. Lo que todo el mundo se discute por ahí, y yo también pongo énfasis en ese sentido. ¿Cuánto puede durar un discurso de un gobierno de emergencia? Ya le pasó a Boric en la etapa anterior. O sea, Boric llegó con un discurso muy bueno para la retórica, con frases alegóricas, imágenes espectaculares, pero el discurso se agota luego. No le duró mucho más allá de los primeros 6 meses, porque como bien dijeron por ahí en un comentario, a nivel de política y de promesas políticas y de promesas de candidatos, la gente es igual que los celulares, se aburren rápidamente y quieren cambiar luego. Entonces, ojo ahí, un gobierno de emergencia no puede durar 4 años, ojo ahí, porque no, eso ya no sería emergencia, eso sería ya como una constante. Y si duras 4 años, fracasaste, literalmente. 3 años, 2 años, con suerte te doy este año, literalmente. O sea, si de aquí a septiembre, noviembre no se ven resultados, va a ser cuesta arriba para lo que quiere hacer la derecha. Así que ojo y atentos ahí, ¿ya? Muy bonitas las campañas, las promesas y todo, pero todo tiene su tiempo. Porque como bien repito, si no hiciste lo que venías prometiendo, diciendo que durante todos estos 4 años va a ser una emergencia, entonces no es una emergencia, es un estado normal. Entonces, atento a eso, ¿ya? Vamos a ver qué ocurre en este primer año, en el primer año, ¿ya? Y hablando de recortes, perdón, antes de recortes, polémicas tontas, me paso al lado de la oposición, también tirón de orejas ahí, ¿ya? El exoficialismo. La primera dama Pía Adriasola salió en La Moneda sirviendo colación a los funcionarios. Y alguien grabó y lo subió a redes sociales. Yo la grabación que vi, la verdad no era nada preparado. Era como alguien que grabó y subió a su red y después se viralizó. Ya. ¿Qué pasó? Que sectores de la oposición salieron con el grito en el cielo de que cómo era posible que se hiciera eso, que infringía todas las normas sanitarias porque no ocupaba mascarilla, guantes, ni una malla para el pelo. O sea, sacaron todo, o sea, el detalle mínimo. Y eso, como bien dicen por ahí, revela de que la oposición está tratando de buscar algo de que colgarse por el momento, ¿ya? Y ese primer avance fue como raro, por no decir, ¿ya? Yo creo que si siguen buscando la minucia y recurriendo a contralorías, al servicio de salud por estas nimiedades,
eh, no hay mucho relato que mantener, la verdad. Quedan como tontos. Recuerdo para uno. Sí, de ti, tú que me bloqueaste. Eh, Así que van a tener que tener ojo con eso. No todo es cancha, porque si sigue, porque si ese es el foco, definitivamente todavía siguen dando bote y no cachan los verdaderos problemas que le interesan a la gente. No le interesan de que alguien sirva con mascarilla o sin mascarilla, con guantes o sin guantes un almuerzo. La verdad es que hay temas urgentes, nuevamente. Delincuencia, educación, salud, control migratorio. Wow, para bastante. La guinda de la torta, después de toda esta historia, volvemos al gobierno, fue ayer cuando José Antonio Caz junto al ministro Iván Poduje de Vivienda, en puntos separados, Caz en el Biobío y Poduje, el ministro en Valparaíso, hicieron un contacto donde se dan por iniciado esta nueva reconstrucción en calidad de urgente, ¿ya? Y entre los anuncios que se buscó para fortalecer a raíz de que se van a necesitar fondos, es que CAS lanzó la idea muy general de acotar el famoso la famosa gratuidad de la educación gratuidad en la educación superior para las personas, enfocarlas en las personas debajo de los 30 años. Traducción: todo el que tiene 30 años o más y quiere postular a la gratuidad no podría hacerlo. Después del caso de Pía Driasolo en la cocina, sirviendo platos de comida a los funcionarios, esta fue la bandera que agarraron. Parece que por ahí como que despertaron, ¿eh? Y salieron toda la versión adornada de que cómo era posible que cuánta gente no ha podido estudiar y que posterga después de los 30 años y después ahora no lo va a poder hacer. Sí, tienen razón. La verdad que ese estado de bienestar o ese derecho social que han adquirido es válido, absolutamente válido. Desafortunadamente, eso se puede hacer cuando las arcas, hay dinero en las arcas. Y actualmente, y la verdad, y según los datos que se vienen dando, o sea, no solamente por este gobierno, sino que los alertas los dio el Consejo Fiscal Autónomo, donde para variar la dupla Boric y Marcel incumplieron todas las metas fiscales del año y no aplicaron los recortes respectivos. Nos encontramos que básicamente las arcas no están dando lo que dan. Según el ministro de Hacienda, en entrevista ahora, digamos, para ser un poco más simple, en la billetera fiscal para gastos inmediatos hay 46 millones de dólares. Usted dirá, mucho. En temporadas normales, esos datos se elevaban sobre los 2.000 millones de dólares. 2.000, 4.000, 3.000 millones de dólares. Periodos normales entre Bachelet y Piñera, ¿ya? Boric recibió, si mal no recuerdo la estadística, con casi 3.000 millones de dólares el mandato en el caja chica, como se podría decir. Y ahora, la realidad es que después de una revisión hay solamente 46 millones de dólares. Cosa que restringe demasiado y no se sabe realmente cuál es el estado de las otras chaucheras del Estado. El oficialismo, a través del ex ministro Grau, salió defendiendo de que no, que había más de 1.000 millones puestos, pero ojo, a enero de 2026. Por si acaso, como dijeron por ahí, al ministro hay que recordarle de que los balances se cierran en diciembre de cada año, no en enero. Y esa plata que indica que está ahí, o que estuvo, porque después de pagar unas pequeñas cositas, ya quedan como 800, 600 millones. Esa plata es producto de que se endeudaron, pidieron préstamos en enero, porque no había dinero, y con eso lo sacaron y lo tiraron a la billetera rápida del Estado. La analogía es la siguiente: si usted, señora, joven, niño, tiene en su cuenta bancaria 0 pesos, pero va a alguna de estas multitiendas y pide un crédito por 1.000.000, y ese millón lo deposita en su cuenta vista, su cuenta de bancaria, ¿realmente se puede quedar tranquilo? No, pues. Saque la cuenta. O sea, no es que de cero pasó a tener 1.000.000 y por lo tanto tiene plata. No, adquirió una deuda.
y esa plata va a ser gastada en gasto corriente, pago de cuenta, pago de sueldo, estoy hablando del gobierno en este caso, que es como lo estándar. En el caso de una familia, la comida, el pago de los gastos básicos, arriendo, qué sé yo, movilización, supermercado. Entonces, bajo esa premisa, como que uno le da una vuelta realmente al tema de la gratuidad para la gente mayor de 30. Repito, no digo que no esté bueno, que no sea bueno, que no haya sido una buena medida, pero desafortunadamente todas estas medidas, como bien dice ahí, la gratuidad técnicamente no existe. La gratuidad alguien lo paga, ¿ya? La gratuidad alguien lo paga. Y como no hay inversión acá, que no se ha estado trayendo, también se optó por la opción de reducir las inversiones, perdón, reducir los impuestos a los grandes inversionistas, con la idea de de atraer más de esto y ahí generar caja. Claro, la oposición lo ve como que es un perdonazo a los más ricos, ¿ya? Ese es el discurso, pero desde el punto de vista básicamente es bajar el arriendo para que venga más gente a ocupar las piezas y así poder generar caja de esta familia que se llama Chile. Por lo tanto, yo creo que el tema de la gratuidad o la no gratuidad para los mayores de 30 años es un tema que tiene que ser analizado con alturas de mira, o sea, bien, básicamente viendo la billetera. Si, como dicen por ahí, o mi abuela decía, con plata se compran huevos. Y si los huevos están muy caros, tienes que buscar alternativas, por ejemplo. Así de simple. Tiene que haber opciones. Y además, ojo, hay otra cosa que me indicaron. Van a activar la búsqueda para recuperar los dineros del CAE. Que, ojo, el crédito con aval del Estado. Que fue una de las me enredé. Fue una de las promesas incumplidas de Boric. Bueno, era una promesa electoral bastante interesante de que si llegaba Boric iba a condonar a todas las deudas del CAE. ¿Ya? Ergo, le pasó exactamente lo que le ocurrió a Piñera cuando fue a Cúcuta, que hizo ese llamado a la visa democrática y hizo un efecto llamado, un montón de extranjeros entrando por la ventana. ¿Ya? A Boric le pasó exactamente lo mismo. Prometió condonar el CAE, la gente votó por ello y muchos dejaron de pagar el CAE estos 4 años. O sea, ahora la misión es recuperar esas platas, definitivamente, porque no va a haber perdonazo. O sea, si con suerte estamos cubriendo a la gente con gratuidad por el tope de 30 años, olvídense que van a perdonar deudas de casi 4 años, ¿ya? Entonces, básicamente, la regla es la siguiente, hay que rascar plata de donde sea. Y es más, a cada ministro se le encargó que su cartera tenía que buscar recortes en bajar en 2.000 millones el gasto. ¿Cómo lo van a hacer? Milagros. A eso se llama milagros. Habrá que rebuscar cómo poder. A lo mejor van a bajar la cantidad de coffee break, a lo mejor la cantidad de talleres, no sé, me ocurrió los talleres de género. Pero la tarea es esa. Sencillamente, tienen que cumplir el mandato. ¿Ya? Para la semana se viene una discusión bastante álgida, sobre todo en redes sociales, de quienes defienden la gratuidad y quienes están cuestionándola. Yo no la cuestiono, yo admito, es una muy buena medida, pero desafortunadamente las buenas medidas y las grandes promesas funcionan cuando hay dinero en las arcas. O sea, antiguamente perfectamente, con todo lo que Chile logró recaudar en sus buenos tiempos y aún en los tiempos más bajitos, se podía hacer perfecto. Pero ahí también tirón de orejas porque tampoco hubo una posibilidad de recuperar lo que se invertía. Básicamente la gente dejó de pagar el CAE y ahora estamos como estamos. Claro, muchos tendrán que decir, no, yo tengo una amiga que después de los 30 años primero privilegió la crianza y después se dedicó y es gracias a eso estudió sociología, tiene una carrera, un magíster en estudios de género. Ya no busquen otro ejemplo, no, la verdad, en serio, no, eso no. Junto con periodismo yo creo que no es como un aporte sustancial con devolución, al Estado, a menos que te contrate el Estado, ¿ya? Y ya de eso tuvimos una experiencia, un cúmulo de cientos de periodistas con funciones de tareas críticas, ¿ya? Eso fue en la administración anterior, que por ahí varias pasaron coladas, pero bueno. Habrá que revisar las arcas, habrá que revisar los programas sociales. Y que esto tenía que hacerse. Si definitivamente ya no hay más espacio
para seguir alargando lo que evitando enfrentar los números. Y los números están ahí, no mienten. Y esa va a ser una tarea bastante compleja para Kass porque ya saben que se lo tienen prometido en la oposición y que frente al menor retroceso van a salir a defender lo ganado. La pregunta es, perfecto, salen a defender lo ganado, pero ¿con qué ropa? O sea, vienen saliendo de una administración donde sencillamente el manejo de cuentas, el manejo fiscal fue un desastre y nuevamente me remito a la gran dupla Boris-Marcel. Incumplieron todos los acuerdos. Y ahora estamos como estamos, básicamente. ¿Qué se espera para la semana? Bien, mañana lunes parte la actividad en el norte, donde José Antonio Caz irá a inaugurar perdón, va a lanzar esta construcción de zanja, van a lanzar el operativo, que desde mi punto de vista llegó un poco tarde. ¿Ah? ¿Un poco tarde? Bueno, 4 años tarde. Esto ya fue ya. Debió haberse, a lo mejor, me hacía más sentido en un principio, hace 4 años atrás, pero los ánimos no estaban para instalar zanja. De hecho, era todo muy permisivo, ¿no? Varios miraron con estupor esta medida que al final el tiempo parece que dio la razón. Por lo menos hoy día nadie dice ni se opone a la construcción de estas mismas. Pero además de eso, está contemplado, además de la zanja, está contemplado la construcción de muros perimetrales en las zonas más candentes donde donde se está detectado el ingreso irregular a Chile. Construcción de muros, utilización de drones, cámaras térmicas, vigilancia nocturna, puestos de control y un dato más bastante interesante que me llamó la atención, que en esta ocasión los militares que van a ser desplegados en la frontera, PDI y me imagino también carabineros, ¿ya? Se habla de una fuerza de tarea como de 3.000 personas, una cosa así, ¿ya? Vamos a ver cómo lo hacen. Van a estar con la orden de cualquier persona que vaya ingresando ser detenida, se le tomarán sus datos, pero en lugar de dejarlos seguir adelante, porque eso era la restricción que tenían los controles durante el gobierno de Boric, era que se tomaban los datos, se ingresaba a una base de datos y después podía continuar caminando, porque no los podían reconducir a ningún lado. ¿Ya? Ahora no, van a ser tomados y van a ser ingresados a centros de estadía temporal. No me acuerdo, si mal no recuerdo ese nombre ciútico que le pusieron. ¿Y por qué esto? Básicamente va a ser un recinto de detención a la espera de ser devueltos a la frontera o por donde vinieron, ¿ya? Así que por ese lado se estaría, entre comillas, ya limitando, restringiendo el acceso, ¿ya? Y ni hablar que seguramente van a querer hacer una modificación en la ley para que el ingreso el ingreso por paso no habilitado sea un delito. Y yo creo que desde mi punto de vista es la lógica, ¿no? Se entiende que los primeros migrantes que llegaron a Chile llegaron por el aeropuerto, pero el resto ha ido pasando, saltándose literalmente las piedras, ¿ya? Y llegó un punto en que cualquiera pasaba. Y tenemos lo que tenemos acá actualmente con el alta incidencia en las tasas de delincuencia. No digo que sean todos, pero es cosa de ver noticias, ¿sí? Básicamente. Y siempre hay extranjeros indocumentados en esta historia. O con los documentos más poco claros, por ser muy suaves, ¿no? Fuera de eso, bueno, van a ser reconducidos a este como centro de detención o retención. Ahora, ¿cómo los van a mover? Bueno, ahí va a haber una apuesta diplomática, yo creo. Porque, bueno, antiguamente Bolivia, que por su lado pasaban, después no los podía reconocer porque ellos no aceptaban, a menos que fueran bolivianos, pero no dejaban el cachito acá a este lado. Y Perú, que cerró un poquito en la frontera porque no quiso establecer ese corredor humanitario, ¿ya? Pero eso fue antes de que Trump interviniera a Venezuela y capturara a Maduro. Por ahí podría abrirse una pequeña ventanita para hacer estas reconducciones masivas vía aérea, que si hay dinero, todo esto se resume que si hay dinero, impresionante, se retomen como corresponde, ¿ya? Alternativas hay,
Vamos a ver si se puede cumplir y veamos qué, cuántos obstáculos o no obstáculos le concede la oposición. Porque obviamente podría esto podría oler a por lo menos los grupos más pro migración quieran poner un freno, que obviamente están en su derecho, pero yo insisto, que hay que repetirse lo que dice el sentido común. Bueno, semana interesante que se viene, vamos a ver cómo se nos viene la mano y a ver si próximamente subo otra nueva opinión ciudadana y como resumen semanal, ¿ya? Cuídense, que estén muy bien. Esto fue de todo un poco. Marco Galvez, 15 de marzo, domingo 2026. Que tengan buena semana y nos estamos viendo. Chao.